esta es una presentación un tanto extraña. Generalmente hablamos de libros en particular, pero de veras esto que les voy a contar amerita. Hace 10 días apareció en nuestras oficinas en el Fondo de Cultura Emiliano y dijo: yo soy el editor de la editorial Elefanta. Y traía una mochila de esas que cargan los SHeros, que luego dices, por eso están jorobados todos los pobrecitos. Y empezó a sacar libros de la mochila y tanga, tromba, sobre la mesa. Y el desconcierto fue total. Yo soy un lector virulento, leo, llevo muchos años leyendo mucho y con gran placer y goce de la vida. Y de repente digo: oye, pero esto es Van Tiong, el nigeriano que escribió Pétalos de... Sí, ese es. ¿Y cómo demonios lo publicaste tú? ¿Traduciendo de qué idioma? Y, oye, ¿estás publicando a Mia Couto? Mia Couto, mozambiqueño, uno de los combatientes de la guerrilla de Mozambique, y luego escritor muy conocido que escribe en lengua portuguesa. Y oye, mira, las novelas de Pepe Tela. Pepe Tela, otro de los dirigentes de la guerrilla, pero en este caso de Angola, comandante o subcomandante de la guerrilla angoleña, se dedicó luego de la revolución angoleña a escribir novelas policíacas, muy, muy amenas, muy divertidas y sobre todo muy extrañas. Y empezó a sacar libros y libros y libros, hasta llegar como a 20 títulos sobre la mesa, ante mi más absoluto desconcierto. La industria editorial que conozco en este país es una industria editorial muy, muy, muy marcada por el gusto comercial, muy marcada por el bestseller que viene de Estados Unidos o con un poco de suerte de la Feria de Frankfurt o de la literatura francesa, muy poco original, y rara vez encuentras libros que te sorprendan, porque los consideran de poca venta, no van a ser bestsellers. Y hay un espacio de literatura, la literatura que se ha estado escribiendo en el siglo XX y en nuestros días, que es una mezcla de literatura de reflexión, literatura de acción, literatura política y literatura de policíaca e histórica, con una fuerte carga social, fuerte. Y esa literatura como que no los calienta, pues, ¿no? No es casual que en estos momentos en México sea prácticamente imposible encontrar en una librería las novelas de André Malraux. No es accidental. No es accidental que las mejores novelas de John Dos Passos cueste un riñón y la mitad del otro conseguirlas en una librería, y baratas ya no digamos. No es casual que todo lo que llamaría es literatura social, en el mejor de los términos, no pervertidos por el concepto del realismo socialista y la literatura panfletaria, sino literatura social, que toma temas del hondo bajo fondo, donde el barro se subleva, como diría Quilapayún, ¿no? Esa literatura no está en las librerías. La Brigada ha hecho esfuerzos por publicar algunas cosas sueltas. Hay editoriales españolas muy minoritarias que editan, pero ¿cuál es el problema? Cuando sus libros llegan a México cuestan 300 pesos, 350, entonces es un contrasentido. La literatura social no puede estar fuera del alcance de un lector joven, crítico, político, militante, inquieto por problemas de precio, tan fuera de su mundo. Y entonces de repente el compañero que está aquí a mi derecha se saca del closet una editorial mexicana de la que yo, perdón por mi terrible ignorancia, no había oído hablar, que se llama La Elefanta, nombre por demás exótico, porque como todo el mundo sabe, los elefantes pastaban en los pinos y ya les quitaron el pasto, ¿no? Con una colección donde lo dominante es esta tensión de la literatura social. Bueno, entonces primero, gran sorpresa, gran admiración por Emiliano, es decir, vaya pinche aventura, y gran pregunta maldita: ¿cuánto cuestan tus libros? Y entonces la pregunta maldita tuvo una respuesta maldita: 280, 320. Y yo dije, bueno, pues no están. Y entonces dije, no, a ver, esto hay que componerlo. Primera compostura: ¿cómo hiciste para editarlo? Y de repente levantamos ahí mismo el teléfono y descubrimos que buena parte de sus títulos, 6 en concreto,
habían sido coeditados en años anteriores por la Dirección General de Publicaciones o Conaculta, y estaban en Educal. Y claro, la pregunta maldita número 3 es: ¿y hay ejemplares en Educal? Y la respuesta maldita es: sí, había ejemplares, bastantes además, porque no se habían vendido a los precios y porque nadie se había tomado la molestia de decir estos libros son para quién. No, bastante, según ellos, habían hecho con decirle a Emiliano: sí, te coedito, pero en promoción, si la hubo, pasó desapercibida. Entonces dijimos: no. Llegamos al Fondo de Cultura para desenvainar la espada, no para andar haciéndole favores a los oligarcas del siglo XIX. Vamos a presentar en la Feria del Libro y pedimos permiso a la brigada para hacer esta extrañísima presentación. Y hicimos algo mejor. Bajamos el precio de los libros en Educal por un día como hoy a 90 pesos, a 99 pesos los gordos y a 60 los flaquitos. Sí, no, o sea, ¿vas de veras o no vas de veras? O sea, o estamos en una batalla por volver a ganar a los lectores, o estamos jugando a las canicas con las canicas del enemigo, ¿no? Que ni de bolitas son, ni de marfil menos, son pinches bolitas chafas. Y entonces valía la pena preguntarle en público a Emiliano y que nos contara la aventura editorial de Elefanta y que nos hablara un poco de los títulos, incluidos algunos que no están aquí, pero que todavía son más sorprendentes. Coeditado con la Embajada de Francia, una novela maravillosa de Amadou Kourouma. Además logra tener autores con nombres fascinantes, pues vienen de las extremos esquinas de la geografía, vienen de las Antillas francófonas, de Costa de Marfil, en África, que es un libro que se llama Alá no está obligado, que es la historia de un niño asesino. Durante muchos años las guerras tribales en África produjeron un niño combatiente secuestrado, obligado a matar por las tribus étnicas y los grupos de choque y los paramilitares de la región, y este niño va recorriendo prácticamente todas las guerras del sudoeste africano y luego cuenta su historia con un lenguaje sorprendente de niño sabio y al mismo tiempo con una reflexión terrible que solo te salva de no palidecer el sentido del humor. Y tú dices: esto es una joya, ¿dónde estabas escondido, Emiliano? Entonces, pidiendo perdón por mi ignorancia, traje a Emiliano Becerril hasta ustedes para que les cuente, y la oferta de los libros de Educal, para que les cuente el proyecto de Elefanta y nos hable un poco de estos 7 libros que tenemos sobre la tarima. Emiliano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo salir de la cueva, porque luego justamente pues estoy ahí tratando de ver cómo resuelvo que los libros puedan ver la luz y no circuló tanto, ¿no? Yo fundé la editorial Elefanta porque tenía un interés en la literatura africana principalmente. Yo quería publicar literatura africana porque cuando la empecé a leer descubrí que África y América tienen muchas cosas en común. Son regiones excoloniales con países en construcción que hablan en el país del colonizador generalmente, pues igual que nosotros, y van inventando sus países y tienen que lidiar con muchas cosas que no necesariamente entran en armonía. Entonces, cuando uno lee a algún africano o africana, se espejea como latinoamericano de manera impresionante. Y a mí eso me parecía importantísimo que estuviera en México, ¿no? Gracias, me rompió la cabeza. Nada en contra de la literatura sueca o europea, pero siento que era una pérdida fuertísima no voltear hacia otras partes del mundo, y África es un continente muy vivo con muchas cosas y además con un prejuicio que tenemos hacia allá que hay que romper en muchos sentidos, ¿no? Y lo mismo podría decirse de Asia y de otras regiones del mundo.
a mí me interesa mucho salir de nuestra zona de confort, de consumo, de cómo nos contamos historias, e ir a otros lugares donde hay otras maneras de organizar del mundo, ¿no? Pero bueno, eso tiene sus dificultades, porque por ejemplo el libro de Ngugi wa Thiong'o, ¿quién se va a aprender el nombre de Ngugi wa Thiong'o, ¿no? ¿Cómo lo hace? Yo mismo me tardé en aprenderme el nombre del autor muchísimo tiempo, cómo se escriben, ¿no? Entonces, y uno lee el libro de Ngugi wa Thiong'o y los personajes pues, se llaman igual de complicados, ¿no? Es un libro largo y a mí como editor pues me daba un poco de inseguridad. Decía, es una editorial desconocida con autores que son muy respetados en el mundo pero desconocidos en México, pues cómo voy a lograr que los lectores se acerquen, ¿no? Entonces por eso estoy como muy contento de estar aquí y pudiendo hablar de alguno de estos títulos. Y después con el correr del tiempo, pues como era también muy difícil hacer los libros de literatura africana porque son traducciones que son caras, hay que pagar derechos, algunos libros son largos y son impresiones que cuestan más, en fin, pues también fui buscando otros lugares. Y Brasil es otro de esos países, en este caso, que aunque está en nuestro continente y todo, pues mantiene una distancia con México y con el resto de Latinoamérica muy desafortunada, porque también compartimos mucha estructura emocional, y cuando uno lee lo que pasa en Brasil se redescubre a sí mismo como mexicano, ¿no? Y no solo en la literatura, incluso en la política. Hoy no hablemos de esos temas, pero cuando uno ve la historia de Brasil y ve cómo es un país grande, con recursos naturales, con muchos contrastes muy similares a veces a México, y cuando uno ve cómo ellos han resuelto su vida, de repente uno entiende más cosas de uno mismo, ¿no? Entonces volteé a Brasil y ahí hice hay dos publicaciones que ya para empezar a hablar de los títulos que hay aquí, que una es Ciudad de Dios, que probablemente algunos habrán visto la película de Ciudad de Dios, que trata sobre la favela de Ciudad de Dios. La película de Ciudad de Dios está basada en el libro. Primero fue el libro que escribió un tipo que se llama Paulo Lins, que él es originario de la favela, y después él fue estudiando y logró trabajar con una antropóloga estudiando la propia favela. Y entonces él dijo, oye, yo conozco la favela desde la parte de la intimidad y la desnudez, también desde la academia. Voy a hacer un libro sobre la favela y sobre cómo funciona el laberinto de esta favela, que es un laberinto que escala a muchos lugares, ¿no? No solamente es geográfico, sino económico y lingüístico. Entonces, ese libro de Ciudad de Dios es una joya porque tiene la cercanía del lenguaje de la favela, escrita por un habitante de la favela, y bueno, fue un reto hacer esa traducción que hizo María Auxilio Salado, que bueno, no está acá, pero siempre hay que darle su lugar a los traductores. Y es un libro que está hecho en 3 partes. La película de Ciudad de Dios son las 2 últimas partes del libro, ¿no? Entonces, pues bueno, este libro es cómo va funcionando la violencia y las negociaciones de la vida cotidiana en una favela, en distintos grupos de los habitantes de la favela, y es fascinante, no solo por el lenguaje, sino por toda la cantidad de acción y la dinámica visual que tiene el libro, ¿no? Yo se lo recomiendo, es de los gordos, pero no están caros, solo por hoy, ¿no? Luego está Los leopardos de Kafka, que es de los flaquitos, que es de un tipo que se llama Moacir Scliar, también tiene un nombre raro, pero es brasileño, de Porto Alegre, y es un poco una comedia de las equivocaciones de un soñador de la Rusia de principios del siglo, que piensa hacer una misión para ayudarle a su amigo para encontrar a Trotsky en Praga. Y entonces, pero él pierde el papelito y él iba como agente secreto haciendo en esta misión que era crucial para el destino de la humanidad, y pierde el papelito porque es un tipo pues distraído y como pues, está por primera vez saliendo de su pueblo. Entonces todo lo tiene que ir como buscando
con los pocos rastros de pistas que tenía, y entonces él está seguro de que conocerá a Kafka, y Kafka pues conoce a Kafka, pero pues Kafka, él piensa que es un agente secreto, Kafka, pero Kafka dice, pues este cuate de Rusia, pues qué onda, ¿no? Entonces tienen un diálogo kafkiano, y toda la novela es así hasta que termina No lo cuentes. hasta que termina en otro libro que les voy a contar. Sí, ¿verdad? No lo cuentes. No les voy a contar. La historia del pajarito. Bueno, entonces está muy bien. Luego, por ejemplo, La portuguesa, ¿de dónde sacaste? Bueno, es una maravilla esa novela. Lidia Jorge, bueno, que no está aquí, es un libro que se llama Los Memorables, que es precioso, que tiene mucho que ver incluso con el timing ahora de México, porque es una periodista que le encargan hacer un reportaje sobre el momento fundacional de la democracia en Portugal, que es la revolución de los claveles. La revolución de los claveles. Es un momento histórico súper importante para la historia de Portugal, pero que ya pasó hace mucho tiempo y sobre el cual se ha construido la identidad portuguesa, pero en realidad pues ya es una construcción también, ¿no? Y después de mucho tiempo, la gente que ha participado en él tiene una relación con ese periodo fundacional pues diferente. Unos están pues decepcionados sobre cómo se ha tratado ese momento, otros están orgullosísimos, toda su vida la fincaron en ese momento fundacional. Entonces esta es una periodista que vuelve a entrevistar a una generación, ¿no? Y va pues descubriendo que el gran mito de la identidad del Portugal moderno pues igual sí es un mito, ¿no? Y vive en cada persona de manera diferente, ¿no? Ese libro se llama Los Memorables, y lo hicimos el año pasado cuando fue Portugal invitado a la Feria de Guadalajara. Pues hubo un apoyo del gobierno portugués y por eso pudimos hacer la traducción, ¿no? Lamentablemente la metí la pata, porque el Fondo de Cultura distribuyó los libros de Portugal en español y deben estar en una bodega perdidos en alguno de los antros que todavía no controlo del Fondo de Cultura, pero creo que ya sé en qué antro y dónde está para sacarlo rápidamente en una oferta igual que esta. Sí, esos son muy buenos libros, la verdad. Y ella es una mujer maravillosa, muy fina, muy elegante y muy fuerte y muy poderosa. A mí me hizo llorar ahora que la conocí en Guadalajara. Me sorprendió. ¿Traduces mucho del portugués? Y sí, bueno, yo de los leopardos de Kafka me atreví a traducirlo yo en Noches de Insomnio, un poco para sacarlo yo, sin pagarme ni nada. Pero bueno. ¿Traduces también del francés? Y del francés, pues solo un cuento alguna vez. O sea, ¿Dónde ha estado metido este cuate? Pues cuando un editor acierta 4 veces en un año, lo invitan a cenar todas las noches en el Maxim si se muere por pendejo, porque ni siquiera es tan buena la comida. Este cuate ha acertado en 5 años 8, 10 veces, sosteniendo una editorial con penurias. Sí, ahí va. Pero bueno, pues ahí va. No, ahora hay no. Que mantenerle. Terminando esta conversación, le vamos a hacer públicamente una propuesta. Uy, qué miedo. ¿Quién más? Sí. Apaguen la cámara, ¿no? Y luego, por ejemplo, este libro de acá que se llama El Camino Hambriento, es de Ben Okri, que es de Nigeria. Para los que son fans de Radiohead, el vocalista de Radiohead ahí tiene una canción basada en este libro, se lo encontró en algún lugar e hizo este libro. Y es un libro que a mí me dio también mucha inseguridad publicar, pero después con el tiempo me encanta haberlo publicado, porque es como si hubiéramos publicado una novela de un huichol, ¿no? Y entonces la manera de narrar pues no es nada occidental, tiene una relación con el cosmos muy constante, ¿no? A mí por eso me daba inseguridad, decía, híjole, está como bastante viajado este libro, no sé si a la gente le vaya a gustar, pero es increíble, es la historia, que no les voy a contar el final ya nunca más, pero es la historia de un niño espíritu, porque en Nigeria el mundo se divide en 3, en el mundo de los vivos, en el de los muertos y en el de los espíritus. Y los espíritus pueden rolar, ir de un lado a otro. Entonces este niño espíritu ocupa el cuerpo de un niño
que nace en una familia pobre de Nigeria. De hecho, por eso lloran los niños, que son los espíritus que están quejándose de estar en el cuerpo de los humanos, ¿no? Entonces, es toda la historia de esta familia que se muda a un gueto en Nigeria. Y es también narrado a través de los ojos del niño todo lo que va pasando y todas las tradiciones, ¿no? La familia se está mudando, pero tiene que ofrecer fiestas y fiestas y fiestas a toda la comunidad. Todo el mundo les pide dinero y ellos pues están cada vez peor, ¿no? Y mientras todo eso pasa, el niño de repente voltea a ver a los árboles donde hay espíritus y los árboles le dicen: ¿qué haces con los humanos? Ya, muérete, vente para acá, los humanos están de hueva, son lo peor que hay. Y todo el tiempo está como en esa cuerda floja, con la invitación de volver con los espíritus, pero también con un apego a su familia y con un sentimiento de equipo, ¿no? Y bueno, pues es la historia de esta familia, de cómo se va incorporando y bueno, no voy a contar más, ¿no? Ese es el camino hambriento, ¿no? La tentación ahora va a ser peor porque tienes que contar las novelas de Pepe Tela sin contar el final, claro, compadre. Sí. Bueno, porque las matas si le cuentas el final. El de Pepe Tela, solo ese les voy a decir, busquen a Pepe Tela, porque es un escritor muy, muy poderoso también. Él empezó desde un lugar, él fue el primer ministro de Educación de Angola. En Angola, el primer presidente de Angola, después de la guerra colonial, fue un poeta, Agostinho Neto. Y entonces la literatura tuvo una función muy fuerte en Angola. Y un escritor era el presidente de Educación, que era Pepe Tela, que él se llama Mauricio Pestana dos Santos, pero su nombre de guerra es Pepe Tela. Y así así firma, ¿no? Cada vez que tengo que pedir el ISBN en Indautor y digo que se llama Pepe Tela el autor, me rechazan. Les digo, no, es que así se llama, ¿no? Y entonces él hizo una mini saga con un personaje burlándose de las pretensiones primermundistas de Angola, ya en la era de la independencia, y creó un personaje que se llama Jaime Bunda. O pronunciado en portugués, que es lo que hablan en Angola, sería Jaime Bunda. Y Bunda en portugués quiere decir culo. Entonces él lo que hace es que hace una alegoría de James Bond. Entonces él hace un Jaime Bunda, pero es un Jaime trasero con un culo gigante, que es un investigador secreto gordo que quiere ser como James Bond, pero no vive en Londres, no hay Palacio de Buckingham, no hay relojes, vive en Luanda y hay mercado negro y hay una corrupción fatal. Y todo el tiempo es este personaje aspiracional que es un burócrata que quiere ser investigador, ¿no? Ni siquiera es agente realmente, ¿no? Y es divertidísima, ¿no? Y se mete en todos lados de la sociedad de Angola y descubres pues todo de Angola, es fascinante. Yo de hecho, por él casi quise abrir la editorial, por Pepe Tela. Me gusta mucho. ¿Y luego Miako? Y Mia Couto, que está acá, que es de Mozambique, que es biólogo y es como un tipo. Él dice: yo soy hombre, tengo nombre de mujer, Mia Couto, soy poeta, pero escribo prosa, ¿no? Entonces él como que siempre está como en dos mundos. Tiene esta mini novela policíaca también, en la que el enemigo, no, es que no les puedo contar, pero es una gran novela policíaca. Sí. Y él, bueno, tanto Mia Couto como Pepe Tela son premio Camões, que es el premio más importante de lengua portuguesa, ¿no? Son grandes narradores. Mia Couto yo siento que se va a poner más de moda, porque ya también acaban de publicar una trilogía muy grande, Alfaguara, y a lo mejor eso, pues bueno, yo me cuelo ahí de alguna manera el ruido, ¿no? Esperemos. Es maravilloso también, es que es tan sutil que si les doy una pista van a pero no sé cómo venderlo sin darles más pistas. Tienen que leer a Mia Couto, por favor. Y es de los flaquitos, además, ¿no? Vamos de una vez a entramado. Esto es inusitado, no es habitual que el director del Fondo de Cultura invite a una editorial privada a una feria del libro de la Brigada
para promover, pero bueno, aquí la batalla es vamos por la literatura y por los lectores, entonces nos permitimos jugar en terreno limpio y sin intereses. Decir que lamentablemente Paloma no había comido, se fue a comer, ¿verdad? ¿Está por aquí? Paloma. Queremos, sabiendo que es probable que dirijas la Feria del Libro del Zócalo de esta ciudad en octubre. ¿No lo puedo decir? Que invites a Pepe Tela y a Mía Couto para tener la gran literatura que se hace en África portuguesa, ¿no? Y Emiliano te echa una mano increíble a localizarlos y a traerlos a México. ¿Están viviendo los dos en Angola y en Mozambique? Sí, en Angola y Mozambique. Sí, porque ya vamos a dar la batalla de veras, pues, ¿no? De romper el chilango gringocentrismo de la producción editorial de este país, ¿no? Y entonces, bueno, la puerta se abre, vamos a intentar que esto vaya en serio para ampliar el espacio de lectura y que Emiliano nos eche una mano a localizar a otras editoriales. Erra el otro día dijo que hay un par de editoriales chicas en México. Hay muy buen en línea movimiento de mover literatura no tradicional, ¿no? Sí, la verdad ahorita es como un muy buen momento porque hay muchas editoriales jóvenes como la mía que están supliendo justamente la falta de espacios para que otras voces puedan estar, y no solo de otros países, también de México, pues, o sea, porque luego hay autores o autoras que no pueden encontrar lugares para publicar, y también las editoriales independientes sirven de vínculo, ¿no? Entonces, Ajolote. El ¡Qué Ajolote, locura! bueno, es una pinche locura. Esa es de mis bestsellers, El Ajolote, porque nosotros vimos el libro que hizo el Fondo Cultura hace mucho, que se llama La Ajoloteada, que es un gran libro, un libro gordo con mucho contenido. Y yo voy a confesar algo, yo quería estudiar biología. Yo toda la vida me fui extraordinario de biología, por pésimo estudiante, y ya en la tercera vuelta del último extraordinario, estudiando, dije, esto está increíble, quiero estudiar biología. E hice el examen a la UNAM y al final, por vago, no entré, pero siempre he tenido una debilidad por la biología. Y entonces un amigo que sí estudió biología y con el que he hablado mucho tiempo, un día se nos ocurrió hacer este libro del ajolote desde la perspectiva biológica, porque el ajolote es un animal muy loco en términos biológicos, ¿no? Al ajolote, si uno le corta casi cualquier parte del cuerpo, si no le corta toda la espina dorsal, la puede regenerar. A nosotros, si nos cortan la piel, regeneramos, pero mal, con cicatriz, o sea, somos bastante chafas, ¿no? Las lagartijas igual la cola, pero es la cola. Al ajolote uno le corta desde acá y regenera todo diferenciado, pies, rodillas, riñones. ¿Cómo puede regenerar el ajolote partes diferenciadas del cuerpo? Es fascinante, lo estudia la NASA, en fin, es un animal impresionante, y está en extinción, es endémico de la Ciudad de México, y su extinción tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Estamos acabándonos Xochimilco y el ajolote, y pues bueno, es por eso también muy importante hablar del ajolote, porque implica hablar de Xochimilco. Pero el ajolote tiene todavía otro par de características biológicas curiosas. Una es que nunca tiene la metamorfosis. Todos los seres vivos sufren la metamorfosis para poder reproducirse. Las ranas son antes renacuajos y después, cuando se vuelven ranas, ya se pueden reproducir. A nosotros nos cambia la voz, nos sufre pelo, nos sale pelo, cambiamos, tenemos una metamorfosis. Todos los animales le pasa. El ajolote no, siempre es niño, ¿no? O sea, nunca sufre la metamorfosis y aún así se puede reproducir. ¿Por qué? ¿No? Es otra gran... Por eso dicen que, creo que alguien decía que en vez del águila en el escudo de la bandera debería estar el ajolote, ¿no? Porque somos unos niños, los mexicanos, que sobrevivimos todo, ¿no? Y somos eternamente, pues bueno, infantiles, ¿no?
Y luego el ajolote, y por más razones que no me quiero, como me están grabando, no quiero quemarme. Y luego el ajolote tiene 3 respiraciones. Puede respirar pulmonarmente, puede respirar como pez y puede respirar a través de la piel. Entonces, nunca a lo largo de la historia se supo bien que era un ajolote, y hubo muchos naturalistas que vinieron a México a estudiar al ajolote sin realmente saber. Entonces, en términos de ciencia, es fascinante la historia del ajolote, y lo que hicimos fue algo muy sencillo. Hicimos como si fuera un diario de un científico naturalista que va observando al ajolote y va tomando apuntes. Y entonces hay ilustraciones, hay observaciones, hay dudas, ¿no? Hay ajolotes albinos, el ajolote se come, el ajolote es ahora ya no hay que comerlo porque está en extinción, ¿no? Es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, pero se escapó, ¿no? Hay toda una mitología también. Y se escapó, se volvió en perro, después se volvió a Xolotlscuincle, después se volvió en ajolote y se escondió abajo del lodo en Xochimilco, y ahí vive, ¿no? Y caza en la noche, es un depredador. Hasta que metieron tilapia, y la tilapia se come sus huevos, y hay pues un problema terrible con el ajolote en Xochimilco. En fin, entonces hicimos eso, y es un libro que funciona muy bien porque es divertido, es didáctico, y está increíble el ajolote, la verdad. Que es un trancazo. Y bueno, Siberia es un tabique, hay que decidir abrir ese libro, pero curiosamente también quien lo escribió es un biólogo, que es un biólogo que vive en Praga, en la historia, cuando y trabaja en un laboratorio hablando de ratas, con ratas, y de repente está la revolución en Rumania, y cuando está la revolución en Rumania, mucha gente de Checoslovaquia en ese entonces va corriendo a ayudar, y él va, pero no pueden entrar porque están cerradas las carreteras. Entonces él regresa a su laboratorio, pero ya regresa transformado porque vio que el mundo está afuera y no está en su laboratorio. Entonces, a partir de entonces le entra el gusanito del mundo y decide comenzar a viajar, y viaja en un momento en el que el mundo comunista se está desmoronando. Entonces es una especie de road trip por todo el mundo soviético hasta entrar a Siberia, que es otra zona de la que no conocemos nada. El 70% de Rusia es Siberia, y Siberia Rusia es la mitad del mundo, es gigante. Entonces pensamos que es nieve, no sabemos nada. Yo cuando empecé a leer decía, órale, quiero ir a Siberia, ¿no? Entonces es un libro que es como para leerse a pie, que es un viaje a pie por Siberia, con aborígenes de Siberia, de un tipo que se mete en el mundo desconocido, ¿no? En un planeta de Star Wars, que es aquí mismo, que es Siberia, y en un contexto histórico particular, ¿no? Y ese es de los gordos. ¿Cómo hablé? Voy a tomar agua. Está fuerte, ¿no? Que una editorial independiente pueda presentar una panoplia de 9 libros. Panoplia es palabra de fifís. Un escenario de 9 libros con estos grados de diferencia, cuya característica fundamental es que cada libro abre un mundo, y un mundo que no conocemos. En el cerradísimo espacio del lector mexicano, castigado por los precios en euros de las ediciones transnacionales, castigado por un mundo limitado de comercial que dice, este es el libro de moda que tienes que comprar, cuyo 90% suele ser chatarra, resulta, yo diría, por lo menos notable, y fue lo que me indujo a invitar a Emiliano Becerril a esta presentación y a tratar de armar junto en Educal la oferta, por una razón. Los libros no son de los burócratas, no son de los editores, no son de los funcionarios, no son de los críticos literarios. Los libros son de los lectores. Y la mejor manera de que un libro talentoso pueda circular es que lo leamos
y corramos la voz. Solo vamos a poder construir en México la República Democrática de los lectores si participan millares de mexicanos en este esfuerzo de abrir la puerta, comentar, extender, difundir, leer, gozar y correr la voz. Entonces, a lo largo de esta feria, Educal va hasta que se la acaben, hoy sí se les van a acabar, pero sacaremos otros closets escondidos en Educal. No tienen idea de lo que hay ahí, lo que nos hemos encontrado en el fondo y el Educal. Nos hemos encontrado verdaderos crímenes contra la lectura, pero bueno, ya estamos limpiando la casa y poco a poco ustedes van a sentir los efectos de esa limpieza. Decirles que Emiliano firmará todos los libros, aunque él no es autor de ninguno. Algunos sí es traductor, o sea que con derecho firma, con derecho de traductor, para celebrar un día como hoy. Y decirle que públicamente, y nos están grabando, o sea que tengo que tratar de no decirle peradas el día de hoy, le proponemos desde ahora que empecemos a elaborar en una serie de coediciones entre el Fondo de Cultura y la editorial Elefanta para la nueva colección popular que vamos a sacar, cuya intención es sacar libros. Ahí va, dame 2 segundos. Sacar una colección popular que estará ya en las calles a fines de mayo, cuya intención es tener gran literatura universal abajo de los 100 pesos. A ver si rompemos esta fortuna. Y muchas veces abajo de los 60. Y con el lanzamiento paralelo de Vientos del Pueblo por abajo de los 20 pesos, empezamos a intentar volver la literatura lo que siempre ha sido, siempre debe ser, siempre podrá ser, que es un instrumento popular que le permite al lector entrar en mundos a los que no tenía acceso. Entonces, desde ahora hacemos pública nuestra oferta, tendremos que concretarla. Trato de convencerlo, eso ya me va a tomar más trabajo, de que deje 3 años su editorial ahí en stand-by y se venga a trabajar con nosotros. Pero bueno, bajo la fórmula de coedición podemos aprovechar su talento indudable para esto. Pues esto fue. Y vamos a pedirle que nos eche una mano a encontrar otras editoriales independientes que necesitan salir a la luz. Con mucho gusto. ¿No? Porque el problema de una editorial independiente que publica libros talentosos es que si está abajo de los 400 ejemplares vendidos está muerta. Le tomará un poco más o menos tiempo, pero está muerta. Y los problemas de la distribución son enormes, y los problemas del precio pues son un bloqueo total para llegar a los posibles lectores que un libro pudiera tener. A la orden, a darle. Muchas gracias. Bien, pues a partir de este instante están a la venta los libros de la editorial Elefanta. Emiliano va a estar firmando en esa mesa que está a mi izquierda. Recuerden, 99 pesos los gordos, 60, 59, 50. Cada vez que hago esto, luego me buscan para matarme, porque ¿de dónde sacamos el peso? ¿No? Su generosidad suplirá el peso. Muchas gracias, buenas noches.